El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es evidente tanto en la primera lectura que escuchamos del profeta Miqueas como en el Evangelio que el Señor nos está llamando a la conversión. Dirá también el Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo les voy a decir, dice Jesús en el Evangelio, a quién se parece: quien construye su casa sobre roca, al que escucha la palabra de Dios y la cumple. La coherencia entre el escuchar y practicar es indispensable para poder participar de la gracia divina. No podemos conformarnos simplemente con la escucha, con la alegría, con la emoción que produce una predicación, que produce un evento o un retiro espiritual, o el escuchar una canción, una melodía, un poema espiritual. Eso no dice nada de nuestra relación con el Señor. Lo que dice verdaderamente de nuestra relación con el Señor, de nuestra comunión con Él, es poner en práctica sus mandamientos, poner en práctica su palabra, obedecer a todo lo que el Señor nos pide. Precisamente hoy la profecía de Miqueas en el capítulo 6 se desarrolla en 3 momentos. El primero, un reproche que el Señor le está haciendo al pueblo porque ya debería estar convertido, porque ya debería estar caminando en santidad. E incluso el pueblo hasta llega a enojarse con Dios porque le está exigiendo la santidad. Pero Dios le reprocha: ¿acaso no he hecho suficientes signos? ¿Acaso no se acuerdan de lo que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto? E incluso miren los signos de Baal. ¿Qué no he hecho muchas cosas por ustedes para que ya, o qué les he hecho para que se enojen conmigo y para que no caminen en santidad? Es el reproche del Señor. Y en un segundo momento de esta viene la actitud del pueblo que dice: entonces, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué sacrificio es agradable ante tu presencia? Y en un tercer lugar,
le dice el Señor a través del profeta: ya te he dicho, hombre, qué es lo que debes de hacer. Caminar en justicia, amar los decretos del Señor, significa conversión. Nosotros no podemos conformarnos hoy, por ejemplo, en la iglesia, con que la iglesia esté creciendo supuestamente, entre comillas, en número, porque en realidad no está creciendo en número tampoco. La iglesia cada vez se está desvaneciendo más. Escuchaba de una religiosa de una comunidad de las más numerosas del mundo, que me decía: padre, para el 2014 éramos 22,000 religiosas, ahora somos 14,000. En menos de 10 años han bajado en número 8,000. Y si nos ponemos a hacer un recuento, porque el anuario pontificio nos permite identificarlo hoy, de lo que está pasando dentro de la vida sacerdotal, en la jerarquía de la iglesia, de lo que está pasando en la vida consagrada en general, la hemorragia es indetenible. El Papa Francisco, precisamente hablando de la crisis que vive la vida consagrada, los religiosos y las religiosas hoy, la ha llamado la hemorragia de la iglesia. Y creemos que porque están surgiendo comunidades nuevas y a veces hay número de vocaciones nuevas, un profeso perpetuo, una profesa perpetua no se reemplaza ni con 50 ni con 100. El desangrado en la vida religiosa por la deserción de un profeso perpetuo, de un sacerdote, de una religiosa perpetua, eso no se reemplaza con 50 o 100. Y por eso es alarmante lo que está sucediendo, y el reproche del Señor es real a través del profeta Miqueas. Un matrimonio que se destruye no se reemplaza tan fácilmente. Y nosotros no podemos caer hoy en ese conformismo relativista de creer porque en la apariencia pareciese que estuvieran sucediendo cosas extraordinarias, pero es que lo extraordinario ocurre cuando hay conversión, cuando hay santidad. Ese es el fruto que el Señor espera recoger el día del juicio. Y por eso el día del juicio, la gente de Nínive se levantará contra esta generación, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y aquí hay más que Jonás. Y esta generación adúltera y perversa como la nuestra ha visto muchísimos más signos que lo que vio la gente de Nínive. Y la gente de Nínive se convirtió. ¿Por qué nos ufanamos? Hoy a los católicos les gusta estarse ufanando de las cosas sobrenaturales, de los conocimientos sobrenaturales que tienen de signos extraordinarios, porque en realidad este tiempo y estos últimos siglos han sido testigos de las más grandes manifestaciones sobrenaturales del cielo. Pero la pregunta aquí es: ¿cuánta conversión hay? ¿Cuánta santidad hay hoy dentro de la iglesia y en el mundo? Porque si Dios ha tenido la bondad, la misericordia, la compasión para mostrar tantos hechos sobrenaturales, ya deberíamos estar caminando en santidad, ya deberíamos estar convertidos, ya deberíamos estar practicando la justicia, viviendo en el amor a Dios y el verdadero amor al prójimo. Pero no es lo que Dios está encontrando hoy. No es lo que Dios ve hoy. Y varias veces nos lo ha hecho saber la Santísima Virgen María en sus apariciones. Fátima precisamente es eso. Es un llamado de atención y una alerta que el cielo está haciendo a la humanidad, donde nos está diciendo: la humanidad está en peligro. El infierno existe, es real, y hay condenados en el infierno, y las almas se están condenando, dice la Virgen en Fátima, por falta de sacrificio, por falta de penitencia, por falta de conversión, y el Papa Benedicto XVI lo dirá en unas palabras más sintéticas: por falta de seriedad. En una entrevista concedida del cardenal Joseph Ratzinger a Vittorio Massori, hablando de Fátima, precisamente cuando todavía no se había hablado de la tercera parte del secreto, porque no había sido hecho público, decía: la Virgen
nos está llamando a la seriedad. El cielo nos está llamando a ser serios, a no jugar. A nosotros los hijos y las hijas del Fiat se nos repetía muchísimo, ahora no tanto, pero antes se nos decía con mucho ton y son: el cielo no juega con ustedes. No jueguen ustedes con el cielo. Tenemos que ser serios a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Tenemos que dejar de estar jugando, de estar brincando y tomándonos las cosas deportivamente, como si hoy no estuviéramos ante un momento inminente y ante una gran oportunidad que Dios nos está dando para la conversión y la santidad, porque puede estar en riesgo nuestro destino eterno. Puede estar en riesgo nuestra salvación eterna por no tomarnos las cosas en serio, por vivir tan deportivamente, por vivir tan llanamente, por vivir de una forma tan relativista nuestro compromiso con el Señor, nuestra vida cristiana. ¿Cómo no le duele el corazón a uno como sacerdote cuando a uno le toca ver las consecuencias en el confesionario del relativismo? Familias destruidas, matrimonios acabados, sacerdotes que vienen a buscarlo a uno, que lo llaman porque ya no le encuentran sentido a la vivencia de su ministerio sacerdotal, religiosas que ante el antitestimonio que viven dentro de sus comunidades se ha destruido en ellas la pasión, el deseo de entregarse totalmente a Cristo, porque hay antitestimonio en la vida consagrada. Y de esto no se salvan ni siquiera las comunidades de clausura. De esto no se salvan ni siquiera las comunidades que han tenido fama de santidad, porque el demonio no tiene respeto con nadie ni con ningún lugar. Pensar que no está pasando nada, creer que no está pasando nada. Yo no necesito estar viendo noticias ni las publicaciones de los portales más importantes católicas, porque en el confesionario me doy cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, no con amarillismo, no con relativismo, no con superficialidad. Allí llegan las personas y desnudan su conciencia para contar lo que está pasando, y como sacerdote me toca ser testigo de la risa y la burla del diablo hoy, de la burla y la risa del infierno, mientras nosotros seguimos viviendo la vida llana y deportivamente. A mí muchas veces me toca salir del confesionario llorando, y muchas veces me toca venir a derramar lágrimas aquí delante del Señor y en la Eucaristía, al ver la forma tan deportiva y tan falta de conciencia que nosotros estamos teniendo. Ver cómo el infierno se burla mientras destruye las familias, mientras destruye la conciencia de los niños, mientras destruye la conciencia de los jóvenes, mientras destruye comunidades religiosas enteras, mientras destruye el ministerio sacerdotal de Cristo. El tema de la lujuria hoy, que no tiene respeto, ha invadido la vida consagrada, ha invadido a los sacerdotes, ha invadido a los matrimonios, no tiene respeto con nadie, está invadiendo la infancia. Y católicos votando por candidatos a la presidencia, al Congreso, al Senado, que promueven la ideología de género, la perversión sexual. Uno no entiende, y eso causa dolor, eso causa impotencia. ¿Cómo no duele cuando uno en el confesionario ve lo que está haciendo el espíritu de lujuria? Católicos votando por candidatos que promueven la legalización de la droga, cuando a mí me toca aquí recibirlos en el confesionario porque quieren quitarse la vida. Ya no tienen uno o dos, sino muchos intentos de suicidio, porque a eso los ha llevado el consumo de la droga. A eso está llevando a los jóvenes este maldito narcotráfico. Y hoy dentro de la iglesia incluso muchos se benefician con esos dineros perversos, dañados, terribles, demoníacos. Es que ya no sentimos, es que no nos damos cuenta. Hasta comunidades han dejado filtrar
este tipo de cosas perversas. Y no les importa, no se les da nada, que el demonio a través de esto esté acabando y destruyendo la nación, esté destruyendo nuestro pueblo colombiano y esté destruyendo a muchas personas en el mundo entero. ¿Cómo es posible? Esta generación perversa y adúltera no va a recibir otro signo más que el de Jonás y el de la reina del sur. ¿Cómo no podemos pensar? ¿Cómo no podemos movernos y levantar la voz para decir que es urgente la conversión hoy? Dios nos llama a ser serios, porque Él ha sido serio con nosotros. Es que no es suficiente el sacrificio de su Hijo, que se entrega todos los días en la Eucaristía, para decirnos que este es un momento inminente y que es serio. La reina del sur se levantará el día del juicio y estará allí. Y cuando muramos, después de la muerte, lo primero que nos vamos a encontrar es el juicio. Y los vamos a ver a todos ellos. Y vamos a ver todo lo que ellos hicieron por Cristo. Todo lo que ellos hicieron en seriedad por el Evangelio. ¿Y qué nos va a tocar cuando veamos ese espejo? Es que ni siquiera será nuestro Señor, será su palabra vivida en los santos, será su palabra vivida en los mártires, será su palabra vivida en aquellos bienaventurados que se la jugaron toda por Él. ¿Y qué nos tocará hacer a nosotros en el momento del juicio? Cuando estemos ante eso, vendrá la vergüenza, vendrá la pena. ¿Y cómo podemos exigir en justicia estar al mismo nivel de quienes lo han apostado todo, de quienes sí lo entregaron todo, de quienes soportaron humillación, desprecio, maltrato, calumnia, difamación y persecución al nivel más alto? ¿Con qué cara vamos a pedir más, a exigir más, como lo hacemos muchas veces hoy delante del Señor, cuando ellos la dieron toda, ellos lo entregaron todo? Y no fue que tuvieron más gracias que nosotros. A ellos se les dio las mismas gracias, incluso a nosotros se nos ha mostrado más. Yo creo que Dios, hoy incluso, por puro amor y por pura misericordia, podría dejar de realizar hechos sobrenaturales para no cargarnos más el día del juicio, porque por todo eso tendremos que responderle. Entre más signos veamos, más tremendo será el día del juicio para nosotros, porque todo eso aparecerá allí. Al que se le dio un talento se le pedirá cuentas. Al que se le entregó 5 de 5 se le pedirá cuentas. Y al que se le entregó 10 de 10 se le pedirá cuentas. Porque esos talentos son para dar fruto. El de uno fue y lo enterró. Y el Señor le dice: siervo infiel. Siervo infiel. ¿Por qué no me lo devolviste cuando te lo entregué? Que yo se lo hubiera entregado a otro que sí lo hubiera puesto a reproducir. Este es el momento, no es otro. Aprovechemos la oportunidad y convirtámonos con todo nuestro corazón al Señor. Eso no es prepotencia, eso no es orgullo, eso se llama humildad, eso se llama justicia con Dios. Y no esperemos que la santidad va a llegar después del cielo, porque Dios ya nos dio todas las gracias para ser santos aquí y ahora. Que nosotros no creamos, eso es otra cosa. Que nosotros no nos fiemos de la promesa y de la palabra del Señor, eso es otra cosa. Y eso se llama ateísmo. Puros residuos de ateísmo. La iglesia hoy está invadida de un ateísmo práctico, sacerdotes, obispos, que solamente creen teóricamente y saben mucho de Dios y saben mucho de la fe, pero en la práctica no viven nada. Ateos reales. Porque en su vida oculta, privada, viven totalmente incoherente a lo que el Señor promete.
¿Quién dijo que la pureza es imposible en este mundo? Y el quien diga que es imposible, un cristiano quien diga es imposible, está negando el sacrificio de Cristo, porque Cristo ya nos purificó y ya hizo todo el trabajo más duro. A nosotros solo nos toca creer y estar de rodillas delante de Él. El que diga que no se puede vivir hoy en un espíritu de pobreza, así no tenga que vivir la pobreza material, pero en un espíritu de pobreza para combatir el espíritu de avaricia, está negando el sacrificio de Cristo, la eficacia de la cruz. San Pablo por eso dice, para nosotros la cruz es fuerza, es poder. Para los que no creen como los judíos, es una necedad. Para los que no creen como los griegos, es una locura. Pero para nosotros es fuerza de Dios. En la cruz están todas las gracias suficientes para ser santos. No nos dejemos engañar. ¿Cómo nos duele ver que muchos católicos hoy, predicando el mal, llamando a los cristianos a vivir el mal, a uno no le cabe como cristiano eso, no cabe dentro de la lógica cristiana? Promoviendo el mal menor. Es que el mal no se promueve en ningún grado. El cristiano está para promover el bien y en los grados mayores. Por Dios, qué mentira y qué falsedad tan grande esa. Yo nunca lo he escuchado en la iglesia. Nunca le he escuchado a mi madre en la iglesia predicar y promover el mal menor. Claramente lo dice el catecismo, 2 veces repetida en 2 numerales subsiguientes los 2. No está permitido hacer el mal para obtener el bien. La iglesia no es promotora del mal, nunca. El promotor del mal es el diablo, solo el diablo. La iglesia nunca a lo largo de la historia ha promovido el mal en ningún grado. Y citan encíclicas, y citan documentos magisteriales, tijereteando, trasquilando, cuando no es la promoción de ningún papa. No es. Dios solo promueve el bien. Dios solo promueve la conversión. Dios solo promueve la santidad. Cristo solo promueve la perfección. Y eso es lo que la iglesia siempre ha promovido. Y tan fácilmente nos dejamos embaucar, tan fácilmente nos dejamos engañar, tan fácilmente nos dejamos seducir. Claro, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Eso evidencia a quién amamos. Eso evidencia a quién seguimos. Eso evidencia si verdaderamente queremos amar a Cristo y queremos darlo todo por Jesús. Esa es la evidencia más clara de quién es verdadero cristiano y quién ama a Jesús y quién quiere darlo todo por Dios. Convirtámonos. Es el llamado de Dios. Volver a Él de todo corazón y dejar de jugar. Ser serios en el camino de la vida cristiana. Ser serios con el Señor que fue y es demasiado serio con nosotros. Ya no es tiempo para estar jugando. Ya no es tiempo para dejarnos conformar a la mentalidad de este mundo, como la advierte San Pablo. A los Gálatas les dice, tan rápido se dejaron seducir, han sido tontos, tan rápido, y eso que era en vida del apóstol. Por eso los profetas se ponían como un búfalo y como un león ante la perversión del pueblo. Y hoy el Señor nos llama a ser justos con Él. Él lo ha dado todo por nosotros y nos da las gracias suficientes para caminar en santidad. Y quien quiera comprobarlo, que viva de la Eucaristía. Quien quiera comprobarlo, que viva verdaderamente la Eucaristía para que vea que en la Eucaristía están todas las gracias para vivir en santidad.
Y eso no es prepotencia, eso no es orgullo, eso es humildad, porque Dios es el que da esa capacidad, Dios es el que da la santidad, Dios es el que da la fuerza sobrenatural. ¿Por qué no recibirla? Orgullo y soberbia sería no creer que en Él, en su cuerpo eucarístico, están todas las gracias suficientes para vivir santamente. Orgulloso es el que no cree, soberbio el que no cree, prepotente y soberbio el que cree que lo puede lograr con sus propias fuerzas, como aquellos católicos que creen que van a llevar a nuestra nación a la libertad y a la salvación con sus capacidades intelectuales, con sus conocimientos intelectuales. Eso sí es soberbia. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Solo con el Señor, solo con Jesús Eucaristía, solo con la promesa de su palabra, con Él venceremos, con Él triunfaremos, con Él llegaremos a la meta, porque cuando uno mira la gracia como un don y la santidad como un don, sabiendo que es recibida y no fabricada por la astucia de uno, entonces allí hay humildad, porque se sabe que es con la gracia del Señor y para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso con humildad aceptemos el reproche que el Señor nos hace a través del profeta, porque tiene todo su derecho en reprocharnos. Y con humildad también pongámonos en las manos del Señor y hagamos un verdadero camino de conversión y volvamos a Él de todo corazón. Y dejemos de encerrarnos tanto en nosotros mismos y dejar de estar creyendo tanta mentira, tanta falsedad y tanto engaño, para escuchar solo la palabra del Señor y acogernos a Él y vivir de Él, vivir de la Eucaristía, vivir de lo que el corazón de nuestra Madre del Cielo quiere que vivamos, de lo que Jesús hace y realiza y quiere realizar en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.